Bienvenidos a Que hablen los buenos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Revolución Ética Mundial con nuestro conversatorio Que hablen los buenos. Este es un espacio creado para contar historias, intercambio de opiniones, de forma que nos ayuden a construir un mundo más ético, basado en principios y valores. En esta oportunidad tenemos un invitado especial. Él es politólogo, constitucionalista, es docente universitario, columnista en los periódicos Los Tiempos y El Nuevo Día. Él es el doctor Delmar Apaza López. Bienvenido, doctor, a nuestro programa. Un gusto, señora Amelia, y gracias por la invitación. Realmente es un gusto tenerlo a usted en esta conversación, porque usted fue uno de los primeros que supo de esta idea de crear este conversatorio, esta revolución ética, como hemos denominado, y gracias a Dios y gracias también a que muchas personas como usted se han mostrado predispuestos a participar. Mire, ya vamos, creo que por 13 o 14 entrevistas que han estado acá personas muy destacadas de Santa Cruz, y en esta oportunidad queremos conversar con usted de algo que está tan vigente hoy en día, lo que es el derecho, las leyes, la Constitución. Pero primero quisiéramos saber, doctor, ¿cómo fueron sus inicios? ¿Qué fue lo que lo motivó a incursionar en este tema político y constitucional? Gracias. Me recuerda al hecho de que uno siempre tiene una tensión con su familia, porque al ser yo el hijo mayor, vengo de una familia donde mi papá es ingeniero y esperaba que yo también sea ingeniero como él. Entonces yo tuve una motivación de transformar siempre la sociedad o el grupo donde me desenvolvía, y obviamente con la ingeniería no lo hubiera visto de esa manera. Entonces, sin que mi papá sepa, yo me inscribí en los cursos previos a la universidad para dar el examen en Ciencias Políticas, allá en la ciudad de La Paz. Al pasar el curso, ya aprobado, le fui a avisar la noticia, pese a que yo ya estaba inscrito en Ingeniería Ambiental. Entonces fue así que, desafiando, digamos, la autoridad de mi padre, pero demostrándole que yo podía asumir ese reto y que lo había hecho, aunque sin su permiso, pero con la convicción de que quería hacerlo, me inscribí a la carrera de Ciencias Políticas primero. Claro, y con su trayectoria ha demostrado que ha tomado la mejor decisión, ¿no? Sí, ya para compensación de mi papá, mi hermano, el que sigue, es ingeniero, y él igual por convicción terminó estudiando eso, ¿no? Entonces eso nos demuestra que creo que hay que seguir el sentido de vida que uno tiene por dentro. ¿Verdad? Al final terminó inspirándolo a su hermano. Sí. Y dígame, ya yendo a temas más actuales, yendo a lo que es nuestro país, ¿por qué cree que no se cumplen las leyes en Bolivia por temas culturales, sociales, regionales? Hay una comprensión muy especial respecto al tema de la ley. Nosotros en Latinoamérica tenemos una cultura muy de resistencia por la tradición colonial que tuvimos con la relación de Portugal, Inglaterra y España. Entonces, todo lo que ha significado la evolución social, nuestro sincretismo, nuestra forma de ver el poder del Estado, hace que desconfiemos de lo que nos pretenda regular. Entonces, ese es un sentido de negación al orden, a lo que significa la norma, porque no nos sentimos que nos ayuda o que es para nosotros. Esa es una. Pero también hay otro elemento, que es que quien redacta las normas las hace a su antojo y no necesariamente las hace para nuestro bien. Y esto se ha venido viviendo más allá de quién sea gobernante en qué país, o en nuestro caso Bolivia, con el hecho de que quien ha estado en el poder ha favorecido con las normas a quienes son sus correligionarios o sus seguidores o su clase social. Entonces, sumado a ello, también pasa con el hecho de que no entendemos para qué sirve la ley. Creemos que es buena cuando nos beneficia y es mala cuando nos perjudica, pero no entendemos ese orden. Entonces podemos clasificar de que tenemos una tradición cultural de resistencia a ella por la colonia, tenemos una resistencia por beneficio de quién la emite, por qué la emite, y tenemos una ausencia de comprensión, de manera general, claro está. Claro, y mientras usted hablaba me acordaba de que muchas veces los bolivianos, esta informalidad
que la llamaremos así al no querer cumplir las leyes, incluso creo que la exportamos. Y una vez yo veía un reportaje en una revista internacional que en Argentina se creó el mercado negro más grande de Latinoamérica y donde la mayoría son bolivianos, y es la salada. Sí. No sé si usted, entonces como que es muy cierto lo que usted dice, ¿no? Es un tema cultural tan arraigado que hasta lo llevamos donde vayamos con nosotros, ¿no? Sí, y podemos ver fuera del país los consulados de Bolivia en España o los bolivianos en Estados Unidos o en Brasil, que son fuertemente una población. No es que llevan el desorden, pero su cultura se nota en la forma muy desorganizada de querer llevar adelante el corpus social, ¿no? Exacto, y de atender las necesidades de nuestros coterráneos que tienen que sufrir el efecto de esa informalidad hasta de nuestras autoridades, ¿no? Ya yendo al tema de la ciudadanía que usted decía, ¿qué nos da la ciudadanía? O sea, ¿qué determina la ciudadanía? ¿La edad, la ley, la constitución? En este caso sería la convicción de que uno puede ejercer de ciudadano si es que es consciente de ello. Porque la ley te dice que eres ciudadano desde los 18, es decir, la Constitución. Pero no todos somos conscientes. La mayoría espera la mayoría de edad para poder hacer su voluntad, pero no entra en esa convicción de decir, ahora puedo formar parte de un cuerpo político y social y puedo generar un cambio. Sea señorita, sea joven, me dedique a estudiar o esté jugando fútbol o lo que fuere, no se integra hacia la sociedad, sino que tiene una mirada más desde afuera. La política es como algo de lo que hay que alejarse y en realidad sí, el hecho de ser ciudadano te politiza, claro, pero nosotros tenemos esa resistencia durante nuestra vida hasta que la política toca nuestra puerta, porque sí, nos perjudica en economía o porque nos favorece en algún bono que nos pueda dar, pero no entendemos qué sucede detrás. Entonces la ciudadanía va a ser una convicción cuando nosotros sepamos que es una conciencia que hay que tener desde los 18 años para saber que somos protagonistas y no solo somos personajes. Exacto, yo mientras habla igual me acuerdo que un curso que hice, nos dijeron y lo veo realmente, o sea, muy cierto, de que el verdadero poder es el poder político, y eso tendrían que tomarlo en cuenta los jóvenes, todas las personas, de que tenemos que inmiscuirnos de alguna manera, no podemos apartarnos porque a través del poder se dictan las leyes, las normas y todo lo que rige nuestra vida diaria, y hasta el presupuesto que decide si estamos bien atendidos o no en temas de salud, de educación. Entonces, creo que lo que usted dice es muy cierto, de que las personas tendríamos que aprender a inmiscuirnos más en estos temas porque es por nuestro bien y es algo que nos afecta directamente, ¿no? Y también algo muy, muy característico de nuestro país, hay, o sea, demasiados conflictos. ¿Por qué cree que es este tema también? O sea, ¿por qué se dan los conflictos? ¿Es un tema de regiones, departamental, de país? Es que no hemos terminado de conocernos. Tanto dentro de las regiones y los departamentos se han conformado comunidades que han crecido mirándose a sí mismas, pero no relacionándose con los demás. Creemos que Bolivia es una, y hay una paradoja en nuestra monedita, en los quintos, dice, la unión es la fuerza. Pero ¿cuándo hemos pensado en la unión? No, pensamos en nuestro lugareñismo. Si yo soy de tal región, si yo puedo explotar tal recurso, si yo puedo favorecer esta comida o esta costumbre. Entonces, el conflicto nace cuando tú no te entiendes parte de los demás. Pasa como en una familia. Somos distintos en una familia, pero si no entendemos que somos una familia, jamás nos vamos a llevar bien. Tenemos que entender las diferencias de los demás y explotar esas diferencias para crecer como un núcleo. En Bolivia no se nos ha enseñado a pensar así. Se nos ha enseñado a desconfiar de lo diferente y a rechazarlo. Entonces, el conflicto nace de explotar esa diferenciación por parte del poder político, por parte del poder que quiere conquistar más poder. Entonces, nosotros deberíamos no permitir eso, dándonos cuenta que somos bolivianos. No hay cruceños, orureños, pandinos o paceños, hay bolivianos. Sin importar la condición social, sin importar el acceso al conocimiento, el boliviano debería cuidar del boliviano. Pero mientras eso no sea conciencia nuestra, pues va a ser una utopía que el conflicto desaparezca, siempre va a estar presente.
Completamente de acuerdo. Yo siempre, cuando eran chicos, mis hijos usaba esa anécdota, ese cuento que habla de los hermanos que peleaban mucho y el padre, para darles una lección, les dijo: a ver, traigan una vara cada uno. Y entonces dijo: a ver, dame una vara, y una vara fue quebrada fácilmente, pero cuando juntó todas las varas de los hermanos y que quiso quebrarlas, no pudo, porque es esa la fuerza, ¿no? Y realmente ojalá que se implementen proyectos, se tomen medidas que nos ayuden a trabajar esto, porque creo que es como todo lo que hemos hablado anteriormente, algo que nos atañe a todos y que todos tendríamos que trabajarlo, porque, o sea, no es una cosa, o sea, que no desconocida, que lo que dice en la moneda, ¿no? La unión hace la fuerza. Mientras más divididos somos, más frágiles, y mientras más unidos vamos a tener más fuerza para poder lograr objetivos que beneficien a todos, ¿no? ¿Por qué cree, o sea, que las crisis se gestionan desde las personas, desde lo local, o se espera todo del Estado? Ahí hay un problema. Como hemos crecido siempre en una relación de dependencia, desde antes de ser un país republicano y ahora que somos plurinacionales, se ha creado una forma de sujeción llamada estadolatría. Nuestro ídolo es el Estado, que tiene que hacerlo todo. Y cuando algo sale mal, la economía, faltan dólares, combustible, es culpa del Estado y la solución la tiene que dar el Estado. Pero como el Estado no es nadie, entonces hay que esperar que eso cambie. Entonces una crisis siempre va a estar a la puerta de la esquina cuando dependemos de los demás. Si nosotros nos hacemos cargos de nosotros, es decir, en la convicción de ciudadanía, en el hecho de que yo puedo aportar con mi conocimiento si soy economista, con mi conocimiento si yo sé hacer un producto, si yo sé exportar, si yo sé importar, se debería poder construir una mejor nación. Las crisis hay a nivel mundial, a nivel regional, y estas no van a faltar, pero se pueden soportar, se pueden soliviantar si nosotros hacemos lo mejor desde donde estamos. La diferencia está en que no les dejamos hacer eso a los demás, y eso es algo muy boliviano de nuestra parte, no permitir o no dejar crecer a los demás, ¿no? Hasta en chistes a veces se cuenta ello. Sí, conversábamos extra cámaras con Nicolás de que precisamente creo y comparto con usted de que nosotros tendemos, cuando hay algo malo, como una crisis o algo así, tendemos a echarle la culpa a los políticos, al Estado o a quien sea, pero nunca miramos en dirección de nosotros. Y yo siempre pongo de ejemplo y admiro lo que es la filosofía de los japoneses, y digo, ellos les tiraron 2 bombas atómicas, tuvieron un tsunami y nadie dijo, bueno, ay, que aquí está fea la cosa, yo me voy, o no tiene la culpa el político. Simplemente ellos al día siguiente ya están reconstruyendo su país. Entonces, yo pienso, ¿no?, que si hay un hilo conductor entre todo lo que hemos conversado hasta este momento, creo que pasa por la educación, ¿no? Que deberíamos trabajar bastante. ¿Qué opina usted? Sí, eso que menciona de los japoneses tiene un nombre que se llama Kaizen, que es evolución continua a partir de mejoras que parecen invisibles, una piedra tras otra no significa nada, pero la constancia y la disciplina y el propósito, la visión, ¿por qué lo estoy haciendo? Mis ojos no van a ver el resultado, pero los ojos de mis descendientes sí. Claro. Entonces, eso se educa en un principio que es fuerte y es colectivo, y a la vez es individual, porque para mí es un valor y no lo voy a transar. Entonces, la educación formal, la educación del sistema estatal, debe ir a apuntalar eso cuando el hogar lo ha transmitido. Pero cuando el hogar no lo transmite y simplemente ahí se alimenta al niño o la niña para que luego se eduque recién en el sistema, es cuando se va a llenar de cualquier cosa y no va a tener disciplina. La clave en un ser humano es que tenga disciplina y sepa trazar ese objetivo. Si encontramos seres humanos sin disciplina y sin objetivos, no tiene sentido ese ser humano, aunque parezca exitoso por fuera, aunque viniere de una familia que podríamos decir tiene oportunidades, porque lo que construyen los padres no necesariamente van a seguir los hijos.
exacto, porque algo que, por ejemplo, a mí me conmovió muchísimo cuando pasó el tsunami en el Ujú. Japón fue que ellos sufrieron graves daños en una nuclear, Sí, en en algo nuclear. Fukushima. Ajá. Entonces, y me acuerdo que los ancianos se brindaron de voluntarios para ir a trabajar como como una forma de proteger a los jóvenes, porque dijeron, bueno, yo ya tengo cierta edad, me queda poco tiempo de vida y si yo voy y me contamino, en otras palabras, o sea, yo lo hago porque quiero, pero mis jóvenes tienen mucho futuro por delante y yo los cuido, o sea, realmente esa fue una lección muy grande de parte de los japoneses y creo que también eso nos hace falta, ¿no? De que, como decíamos hace un momento, asumir la responsabilidad de lo que nos toca hacer para cambiar nuestra realidad, para solucionar una crisis, para cambiar temas políticos, tenemos que tener, digo yo, la valentía de poder asumir, porque fácil es decir, no, yo no tengo nada que ver, ¿no? Sí. Y ya, doctor, un poco tocando el tema de género, ¿usted por qué cree que no hay candidatas mujeres a la presidencia? Mm. Es paradójico, ¿no? Que las dos únicas mujeres que han sido presidentas hayan sido en momentos de transición o críticamente en momentos históricos políticos. Y el que una mujer participe en la política siempre ha sido parte de la novedad, pero no ha atraído ni a la base votante femenina, ni ha favorecido tampoco a los partidos o agrupaciones tradicionales, porque hay todavía una mirada muy supeditada de que la mujer pueda ser una lideresa, pueda ser una garante administradora del poder político. Sin embargo, a nivel ético, las mujeres son mejores administradoras y son más responsables cuando tienen un cargo o tienen una responsabilidad mayor. Entonces, ¿qué estamos hablando aquí? Hay una hipocresía, porque queremos reconocer, revalorizar a la mujer, tenemos leyes, visibilizaciones, igualdades, pero en el fondo no confiamos en ella, ni las mujeres. Yo me Exacto, acuerdo en sí. una elección pasada, cuando estaba de candidato el señor Manfred Reyes Villa, el 2002, y a las mujeres se les preguntaba por quién iban a votar, y decían todos por él porque parecía un charro, por sus bigotes, o sea, las mujeres aprecian los caracteres físicos de los candidatos varones y no las cualidades de pensamiento siquiera de los candidatos varones Exacto, la o de una capacidad. mujer que piense, de la capacidad. Cuando se intentó llevar a mujeres vicepresidenciables o se trata de revalorizar a una mujer, no la miran igual. Entonces, hay algo que hay que solucionar en el género femenino mismo del país, porque hay que saber pensar en la feminidad siendo mujer y también en el caso de los varones, respetar la forma de hacer política de ellas, que es más ordenada, más prudente, más cauta, menos avasalladora. Y ese estilo no se ha visto todavía acá en Bolivia porque no se le ha dado tampoco cobertura. Se la ningunea en muchos casos o se la invisibiliza al lado de lo que pudiera ser igual una candidatura juvenil. Mírese qué Exacta, interesante, una mujer exactamente. joven, ¿no? Sí, y verdad tocó muy buen punto porque tampoco hay caras nuevas en nuestra política, no son los Sí, tradicionales y no hay renovación en no. otras palabras. Y eso también pasa en el nivel local. Miren, luego de este año hay las elecciones otra vez subnacionales, municipales y departamentales. Y vamos a tener a los similares sujetos compitiendo por alcaldías y gobernaciones. ¿Por qué no tenemos bloques juveniles por esto? Estando en Santa Cruz de la Sierra, teniendo más del 60% de jóvenes, estos no se animan porque dicen, hace falta dinero, es que ya está todo cooptado, no sabemos. Ellos mismos se niegan a ello porque se han dejado convencer de esta vieja lejía que dice, ¿no?, que ellos no saben, cuando en realidad varios de los que ahora son sexagenarios políticos no sabían tampoco y miren dónde estamos, ¿no? Sí, mientras hablas voy pensando y me acuerdo, por ejemplo, que antes los jóvenes en realidad eran los protagonistas de los cambios, de incluso de los movimientos, de Sí, las revoluciones. Por eso muchos líderes de las universidades han sido perseguidos, incluso algunos han sido desaparecidos y todo, pero de un tiempo a esta parte como que no hay esa predisposición de los jóvenes a inmiscuirse y reitero en la decisión
de poder ser actor principal de la política, del cambio social, del cambio país. Entonces, creo que como adultos y también usted que está en el tema de docencia, creo que tenemos una gran responsabilidad acerca de eso. Lo que sucede es que en el caso de la docencia, yo me di cuenta que no solamente nosotros los docentes tenemos responsabilidad, sino el sistema. Estando en distintas universidades, le puedo decir que sean los directores, los vicerrectores, los dueños de universidades, muchas veces terminan viéndolo como un negocio y no como un medio para mejorar la sociedad. Inclusive la universidad pública, porque usted sabe que se ha convertido en una microsociedad donde se reproducen los males que pasan en la sociedad grande de Bolivia. Entonces, lo que fue un modo contestatario de decir acá estamos presentes, queremos renovación social, queremos renovación política, ahora es un adormecimiento. Exacto. Entonces, no solo es el joven que no quiere, sino el sistema que no le deja. Entonces, mientras estés tranquilo, yo estoy bien. Déjame aquí. A uno que otro elegido o elegida se la deja para tratar de reproducir lo mismo. Entonces, esos elementos de condicionamiento también vienen del sistema. Y los docentes podemos querer hacer algo, pero a veces somos presas también del sistema. El otro día leía una nota que decía que algo muy fuerte, que decía que antes nos esclavizaban con cadenas y con las bolas esas que no nos permitían movernos, pero que ahora nos esclavizan de una forma mucho, o sea que nosotros mismos nos ponemos las cadenas imaginarias y es a través de las redes sociales, ¿no? Sí. Porque es una cultura que nos está enseñando que lo frívolo, que el show, que lo raro, que todo gracioso y y muy poco nos comunica acerca de temas tan importantes como los que usted dice, ¿no? Es que lo importante requiere tiempo. No todo puede resumirse en 2 segundos, en 3 minutos de éxito a lo TikTok, o no todo tiene que ser divertido, porque todo es un equilibrio. Vea usted que hay una vieja fábula entre cuál es la cosa más dulce del mundo, y uno diría el azúcar, cuando en realidad es la sal, porque la sal es el equilibrio del azúcar. Y ahí hay una historia, ¿no?, de los hermanos Grimm al respecto, pero lo que le quiero decir es que las personas piensan que porque está de moda o es viral, tenemos que hacerlo, cuando en realidad hay cosas clásicas que siempre las vamos a hacer. Es como, parece que fuera rutinario, pero cepillarse 3 veces al día tiene un sentido, ¿verdad?, de higiene y tiene un sentido de hábito. Exacto. Lo mismo es una buena lectura, lo mismo es una buena charla, lo mismo es la necesidad de hacer una pausa. Digamos, apago mi teléfono y estoy 2 horas leyendo, mirando un paisaje, conversando con mi madre, entonces teniendo una interacción más humana. Eso se lo ve como raro hoy en día. El efecto químico que produce el darle un like, el leer un emoticón o el hacer trading, si quiere, en una criptodivisa, está muy metido en nosotros y nos está cambiando como seres humanos. Exacto, y también yo creo que eso pasa por un tema de evasión, porque no queremos ver la realidad y ni tampoco queremos asumir la responsabilidad de hacernos cargo de nuestras vidas, de nuestras acciones y de lo que repercutimos en la sociedad. Y eso también se ve reflejado en el ámbito familiar porque antes yo me acuerdo que uno desde chico, al menos en mi caso, que nosotros venimos de una familia de escasos recursos, decía uno cuando yo quiero ser mayor de edad, yo quiero trabajar porque quiero ayudar a mi mamá, porque yo quiero darle lo que ella nunca tuvo, me da pena, que quiero darle una mejor vida, pero sin embargo ahora, mientras más tiempo me quedo en la casa de mi papá, de mi mamá y puedo disfrutar de esa comodidad mejor, ¿no? Sí. Entonces también se están dando esos cambios. Claro, no queremos hacernos conscientes ni cargo de nosotros ni de nuestra generación. Pensamos que así como estamos va a ser, y eso es parte del cambio de generación. Pero para eso volvemos al núcleo familiar. Todos tenemos o hijos o somos hijos de alguien, o tenemos un hermano, o tenemos por lo menos un amigo. Entonces, en la interacción con esas personas podemos mejorarnos y podemos mejorar a los demás. Recuerde siempre que somos el promedio de las 5 personas que siempre están más cerca de nosotros y somos el límite de nuestras palabras y nuestro conocimiento. Si no queremos conocer más, y no porque nos inscribamos a un curso, a una universidad, sino conocer ahora, al menos en tiempos de internet,
es tan fácil como dedicarse a querer aprender algo. Quiero programar, puedo pasar un tutorial, puedo llegar a tener nociones de eso. Quiero aprender a escribir poesía, puedo aprender a ver a los grandes poetas y ver qué son las rimas. Y todo así, cuestión de voluntad, ¿verdad? Exacto. Pero imagínense si Da Vinci, sin tener todo esto, fue Da Vinci, inventor, pintor y demás. Nosotros no somos ni un cuarto de Da Vinci. Exacto. ¿Qué nos pasa entonces, verdad? Sí. Para decir, necesito salir de esta mediocridad, necesito salir de este adormecimiento en el que me encuentro. Sí, y chicos, no se vayan a enojar con nosotros, no estamos intentando criticar, simplemente estamos tocando temas que son importantes y creo que son beneficiosos para toda la sociedad, el tema de asumir y sobre todo generar liderazgo, ¿no? Yo siempre les digo a mis hijos, uno decide si es pastor o oveja. Y cada uno sabe qué pasa si uno decide ser oveja y qué pasa si uno decide ser pastor. Ser pastor significa hacerse responsable de los otros y tener mayor trabajo, se podría decir. Pero el ser oveja tiene la comodidad de que el pastor te da de comer, te da todo cocido y asado, como se dice, pero también corres el riesgo que cualquier rato decide sobre tu vida, en el caso de las ovejas, pero en nuestro caso como seres humanos, ese no querer asumir responsabilidades a veces hace que los demás tomen las decisiones que pueden afectar de muy mala manera en nuestra vida, ¿no? en todos los días. Doctora, nos hemos extendido un poco con este tema que es tan importante y tan necesario, y también quisiera hacerle una gran pregunta filosófica, se podría decir. ¿El político puede ser ético o el ético puede ser político? Si retomamos esa pregunta muy interesante, hay que pensar siempre en Aristóteles, que decía que la política es la continuación de la ética. Eso quiere decir que primero tengo que ser ético, primero tengo que querer valorar esos principios, construirlos, trazarlos y proyectarlos para beneficio de los demás. Porque fíjese, el uso de la palabra gobernar es un verbo transitivo y eso en gramática quiere decir que sirve a beneficio de los demás, se hace para los demás, no se hace para mí. Entonces, si yo soy ético, voy a ser político. Pero si yo quiero ser político y luego disfrazar o utilizar la ética en mis palabras, en aparentes acciones, entonces jamás lo podré ser. Será nada más un disfraz o una chaqueta que me quede ese día, pero luego se descubrirán mis verdaderas intenciones, como de tantos políticos se han dado acá o fuera del país, ¿no? Entonces la ética va a ser parte de la persona y cuando esa persona esté lista va a ser política, va a tener una oportunidad o se la va a granjear. Pero si el sistema no quiere, el sistema también anula a esas personas. ¿Quién es el sistema? Pues aquellos que están viviendo de la política. Y esos hay muchos, ¿verdad? Esos lobos que usted dice, precisamente que se aprovechan del poder público. Exacto. En realidad, la política en sí, como usted decía, nació para generar un bien común o luchar o trabajar por un bien común, pero actualmente creo que se ha distorsionado completamente y porque pasa por eso, ¿no? De que en realidad ellos son políticos por otras motivaciones y no buscar el bien común y tal vez eso ha generado en realidad no solo en Bolivia sino en el mundo estas crisis, estos conflictos, estos abusos, la generalización de la corrupción y todo eso. Yo le apuesto que hay una manera de mejorar esto si copiáramos un poco a los políticos del norte de Europa. Allá los que son parlamentarios, los que hacen las leyes, son ciudadanos cualquiera que no tienen auto, que no tienen salario exagerado. O sea, ellos viven de su trabajo. Si es ingeniero, si es dentista, de eso viven. Lo único que el Estado les da es un ticket para el metro que puedan transportarse gratis y luego ellos sienten el privilegio de trabajar para su país. Si aquí le quitara a usted al político todos los privilegios que tiene, ¿quién quisiera ser diputado, senador o ministro? Tal vez los pocos hombres y mujeres que quieren trabajar por el país, no por lucirse en el cargo, viajar o hacer cosas. Entonces, si quitáramos esos privilegios y imagínese usted gastar ese dinero en ítems de maestros, en hospitales que se están cayendo,
sería diferente. Pero la cuestión es, ¿queremos hacer eso o envidiamos el cargo y algún día quisiera estar de jefe de la aduana o quisiera ser ministro, ¿verdad? Entonces, ese es el pensamiento que hay que cambiar. El dinero es un medio, no es un fin. Exacto. El cargo es lo mismo, más bien es una responsabilidad. Exacto. Pero al revés lo miramos, ¿no? Sí, y le cuento que el otro día estaba pensando que hay tanta polémica por el tema de reelección o no reelección de un presidente. Yo creo que deberíamos trabajar en una ley parecida para los senadores y diputados, porque hay senadores y diputados que están años de años en el Parlamento y no aportan lastimosamente mucho, pero sin embargo ninguna ley les impide estar eternamente ahí, y creo que eso es negativo porque al final ellos son los que aprueban las leyes, son los que toman las decisiones acerca de las cuestiones de Estado, y creo que también deberíamos trabajar en una ley sobre este. Sí, en realidad un diputado puede ser 2 veces nomás diputado, o sea, 10 años, y luego no niega nada que pueda ser senador, otros 10 años. Entonces 20 años podría estar adentro ahí, que es casi toda una vida. Pero no debería permitirse eso porque el diseño está mal. Pero ahí hace falta, por ejemplo, tesis, trabajos de maestría o propuestas de distintos sectores de la sociedad para modificar el Estado desde dentro. ¿Cuál es la funcionalidad de que haya cargos de ese tipo? O tantos cargos interinos. Los directores de las entidades de regulación, presidente del Banco Central, Contraloría, todos son interinos. Exacto. ¿Cuándo vamos a ser un país serio? Entonces eso es algo que debería llevarnos a transformación. Por eso yo iría a un cabildo. Exacto. Quiero mi país serio, nada de a media tinta, ¿no? O sea, les reclamamos a los jóvenes de que no se hacen responsables, de que no actúan, pero sin embargo estos señores durante 20 años ocupan un espacio que tranquilamente podría ocuparlo a un joven, y es como quitarles esa oportunidad, ¿no? Sí. A estos líderes emergentes que podrían estar en estos cargos tan importantes, ¿no? Así es. Y doctor, estos temas realmente son apasionantes, son interesantes, y ojalá a través de lo que hemos conversado se pueda rescatar algo y podamos empezar a generar un cambio, como decía al principio, porque la idea es esa, ¿no? De dar ideas positivas, por cuestionar o debatir sobre temas que podrían cambiar el país, podrían cambiar la sociedad y podrían cambiar nuestra vida desde la ética. Así que, doctor, realmente fue una alegría, un gusto conversar con usted. Creo que podríamos seguir toda la tarde. Muchas gracias, doctor. A usted más bien por esta invitación. Es una provocación de ideas, como dijo bien, y que ayuda a revalorizar que todos podemos hacer algo desde donde nos toca estar, con una reflexión, con un diálogo, con una invitación, pero fortaleciendo ese espíritu de que de nosotros depende y de nadie más. Ahorita no estamos auspiciados, no estamos buscando que hagan o piensen como nosotros, estamos queriendo que piensen, estamos queriendo que reflexionen. Y eso, permítame felicitarla por haberse atrevido a hacerlo, porque a veces cuesta dar los primeros pasos, pero ser constante en ello y animarse a hacerlo es algo que hay que saber reconocer, dadas las circunstancias de nuestro país y todo lo que ha estado pasando. No, muchas gracias a usted por todas las grandes ideas que nos ha transmitido hoy día, y decirles a todas las personas que nos ven, que ven nuestros episodios, de que este es un proyecto sin ningún interés, simplemente es un aporte que va de nuestra parte para poder construir una sociedad basada en principios y valores éticos. Por favor, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en YouTube, estamos en Facebook, en Instagram, en TikTok. Y es importante que nos ayuden a que estas entrevistas se puedan conocer, para que así más personas también puedan ser partícipes y puedan tal vez aportar con ideas, puedan escribirnos y decirnos yo pienso esto, o pueden invitar a esta persona, o por qué no estamos abiertos a todas las ideas que puedan venir de parte de ustedes. Así que muchísimas gracias y hasta otra oportunidad.